Queridos amigos de Monticello, nos alegra mucho estar con ustedes nuevamente en este espacio del Café Filosófico. Hemos vuelto a nuestro set tradicional, ¿cierto? Porque bueno, estuvimos un tiempito en otro set aquí, en otro espacio de la casa, sino que como ya aquí en Monticello vienen más personas, bueno, muchas más personas, entonces incluso seguramente en algún momento aparecerá alguien detrás de nosotros. Igual seguiremos en el café, no hay problema. Lo más importante es saber que estamos disfrutando de este espacio del Café Filosófico, una buena conversación, un gran tema y una gran maestra. Tita Llano, Tita, ¿cómo estás? Hola, Jorge. ¿Y hoy por qué no te vas a preocupar de que venga alguien por detrás? Que No, no. porque no, sino que yo les aviso, porque cuando generalmente las personas pasan, Sí. entonces se quedan Nos así como choqueados en la tensionamos, cámara. bueno. Yo estaba muy bien, sí, sí. Sí, qué bueno, has estado aliviada este Sí, tiempo. muy bien. Muchas gracias. Me alegra mucho. Hoy estás bellísima, radiante, Ah, porque, bueno, tú que siempre asocias el vestuario con el tema, no me lo quiso decir, ¿cierto? Me parece estoy no, intentando tú crees, tú adivinar. estás diciendo porque tú recuerdas que esta chaqueta me la diste tú con Sandrita. Por No, sí, o sea, eso, no, la Sandrita y tú chaqueta me la sí, dieron. pero yo te veo tan colorida que yo dije que va a hablar, no sé, como de Sí, 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 la alegría, no sí, esto y sé. tiene doble faz y tiene, mira que esa chaqueta puede ser por un lado, puede ser por otro, sí, sí la pensé. Yo dije, pues de una vez que Sandrita y Jorge Iván casi no me han visto la chaqueta, su regalo, pero además tiene doble faz y lo que vamos a tomar, todo tiene relación. Qué bueno. Vamos a tomar, ya lo empezamos, ¿no? Roncito. Roncito que es Roncito. así, que nace en las Américas, cuando los árabes traen la caña pues a América y mucho al Caribe, entonces siembran y sale el ron, nace el ron, y bueno, esa alegría de los caribeños, de las isleños, pero ya tuvimos el café de la alegría, entonces no es. ¿Y qué vamos a escuchar? A ver, ¿qué Bueno, música estamos escuchando? Francis Poulenc. Yo Francis Poulenc, francés, lo conocí apenas hace como unos 3 años. Tuvimos chance, ahora están grabando la ópera del Metropolitan en New York, el teatro de los grandes teatros de Inglaterra, de Londres, y nos lo están pasando pues en diferentes países, distintas cadenas de cine en pantalla gigante. Entonces tuvimos chance, inclusive amiguitos tuyos y yo fuimos a ver la ópera Diálogo de Carmelitas, ¿la recuerdas? Exactamente, Claro, sí. fuimos a ver Diálogo de Carmelitas. Y ahí conocí a Francis Poulenc porque es con música de él, el libreto también es de él, pero es basado en una obra de teatro de La Última del Patíbulo, que es la obra real, que es la historia real de estas 13, 17 carmelitas. Mártires de Compiègne también. Eso, gracias. Entonces, bueno, pero esa ópera no la podemos escuchar pues por el trabajo coral, y otra obra muy importante que luego pues me dediqué a disfrutarla, que es La Voz Humana, tampoco la podemos escuchar. Entonces escogimos dos piezas, la Sinfonietta, además lo dice así, Sinfonietta, ¿por qué no sinfonía? Y una sonata para clavicémbalo, y la clavicembalista, quien se la escribió, decía que se sentía muy cómoda tocándola, muy cómoda y muy ligera, y que le gustaba mucho tocarla, ¿sí? Y la sinfonieta la hace en movimientos alegro, fuerte, vivace. Entonces, ¿de qué es el café? ¿De qué es el café? Ah, ¿De qué es el no, sí, me suena café? como a fiesta, o sea, como la Sí, fiesta. el buen El humor. buen No humor, habíamos ¿ok? tenido ese café, tuvimos el café. Y tú estás de muy buen humor, por eso te dije, no te va a importar que alguien se aparezca. No, porque estás de muy buen humor, ya hoy no te va a Ok, importar. ok. Ay, ya hoy no te va a importar que alguien se aparezca por esa puerta. El buen Generalmente, humor. generalmente intento pues mantener el buen Sí. humor, aunque me imagino que saldrá en la conversación de esta noche. Uno no siempre sabe buen humor, ¿cierto? Hay Sí. momentos en los que... Pero sí, el humor definitivamente cambia la Sí. vida. Incluso ahora que mencionas este tema, me parece muy interesante. Hoy en día se le da mucha fuerza al humor a nivel pues, de televisión y eso, y es porque se ha estudiado y se sabe cómo impacta emocionalmente a las personas. Física y Exactamente, psicológicamente, y física bueno, y y socialmente. emocionalmente. Bueno, Sí, realmente, sí. bueno,
tú y yo somos personas de buen humor, ¿verdad? Sí, Sí, en general, eso es un regalo. Gozamos de buen humor. Tú y yo no nos ofuscamos fácilmente. No, Además, generalmente tenemos cierta, yo ya te he sí. visto así como, tenemos cierta compostura cuando nos, ¿cierto? Somos aquí me contenidos. identifican fácilmente, Sí, ya me no, pongo pero porque un nos cosito aquí. conocemos, ya nos identificamos, pero creo que somos contenidos, ¿cierto? Sí, somos, sí. somos capaces de contenernos. Eso es bonito. Sí, hay personas que dicen soy muy temperamental y me Sí. desespero fácilmente. En el caso, pues, de mi Nosotros visita, no, ni- pues no nos desparramamos con Sí, nuestra molestia, no. Entonces, el tema es el humor y la risa, que Bergson, el filósofo francés de principios del siglo XX, que inclusive gana pues el Nobel de Literatura en 1927, escribe un libro, La risa, importantísimo. Aristóteles también había dado pinceladas. En realidad vamos a hablar del humor porque casi que es una persona con humor. Decimos tiene buen humor, como a ese espíritu agradable, tranquilo, pero vamos a hablar del humor, que se llama así, aunque en realidad antes diferenciaban mal humor y buen humor y los humores. La teoría de los humores que duró mucho en la filosofía, desde los griegos, no solo Hipócrates, eso fue un constructo de los griegos, Hipócrates en la medicina, pero luego eso ha sido utilizado para cantidad de cosas, de ahí sale lo del colérico, sanguíneo, flemático, flemático y melancólico, ¿sí? Entonces el mal humor, que es la melancolía, que se moría de melancolía, colé en griego es bilis, entonces melancolía era la bilis negra, miela negra, luego pasa al latín como atrabilis, ahí sí, entonces es el atribulado, atribilis, que luego es en esos atrabilis, en el cambio en la diacronía, en la fonética diacrónica, en ese caminar de los sonidos en la historia, entonces se convierte el atribulado, la persona atribulada, eso viene de la bilis negra, ¿cierto? Entonces, el que tiene humor no tiene ni la bilis negra, la melancolía, ni el colérico, ¿sí? La bilis amarilla, ¿sí? Bueno, ni el sanguíneo, ni el flemático, es un humor bueno, es un humor armónico, ¿cierto? El que tiene humor, el que puede reír y hacer reír, es muy lindo. Ya me voy a parar un ratito. Es muy lindo porque el Corán dice, no señala exactamente cuál numerito, pero para una próxima lo traemos porque me gusta hacer citas así textuales. El Corán dice que las personas que hacen reír a otros merecen el paraíso. Ay, eso es muy lindo. Y mientras que nosotros, sí, y busquemos el número de la yihad, ¿cómo se llaman los numerales del Corán? Es que ahora estoy leyendo el Corán. Ahora estoy leyendo el Corán, sí, lo estoy leyendo. Me parece una obligación cultural y religiosa leerlo, pues. Exacto. Igual ellos son monoteístas, igual ellos son hermanos nuestros. Tenemos la misma raíz, Sí, exacto, en Abraham. son hermanos, sí. Entonces estoy leyendo el Corán, voy a buscar el numerito. Y hay una crítica, pues, que en el cristianismo, que es la que sale en la película esta, Nombre de la Rosa, que es basada en la novela de Humberto Eco, con algunos cambios importantes que el director de la película, 1986, la novela es 1980, tiene que reconocer, porque hay cambios importantes sobre la novela de Humberto Eco. Vemos al bibliotecario como desdeña la risa, porque dice que es una mueca, que con la risa hay una mueca grotesca, que nos vemos como animales. Entonces hay unos diálogos muy interesantes entre el bibliotecario y el maestro que ha llegado pues con su alumno allá a ese monasterio benedictino, y eso permanece durante muchos parlamentos pues de la obra, y realmente si hay un reclamo por Iván, ¿por qué no se nos habla de Jesús sonriente? Exactamente. Porque parece que es en los evangelios apócrifos, porque hay muchas cosas en las que él tenía que estar riendo, sonriendo o sonriendo, pues que es diferente, ahorita hacemos la distinción, pero sí, bueno. No, excelente. Incluso pues una de las tristes etiquetas que hemos recibido a nivel de Iglesia Católica es que somos tristes, apagadas, que celebramos el aburridas. sufrimiento, melancólicos, flemáticos, de no sentir, ¿sí? Exactamente, y Jesús pues se sabe que, bueno, se sabe es uno de entrada, si desde la espiritualidad, uno sabe que la espiritualidad ya genera vida, alegra y hace pues que uno tenga como ese gozo constante, ¿no? Incluso de los pocos textos en los que más o menos se habla del Jesús alegre, justo es cuando él lo dicen y lo tildan a uno de comilón y borracho, ¿cierto? Entonces
malo. Si usted no hace esto, lo critican. Y si usted comparte con la gente, lo tildan de comilón y borracho. Sí. Es un texto, en ese momento pues se me olvida la muy cita textual, interesante. el pasaje, pero está Jesús haciendo como un reclamo de uno definitivamente pues como que no puede hacer nada porque le van a hacer la crítica, pero... lo tildan de comilón y borracho, y es interesante porque uno dice Jesús era de ambiente, ¿cierto? Obviamente pues no es que fuera un borracho, sino que sabía que podía compartir con los suyos. Qué bonito, yo no recuerdo, bueno, entonces tú nos quedas viendo Quedo con eso la tarea del Nuevo Testamento la y cita yo quedo bíblica. viendo el Corán, sí, Exacto. muy bien. Y cuando dije de la misma raíz, pues por si alguien de pronto no lo sabe, Abraham, recordemos que tuvo 2 hijos, Ismael e Isaac, ¿cierto? Entonces Ismael luego, pues como era el hijo de la criada, entonces termina apartándose una vez, sale Isaac, y de ahí, del pueblo de los ismaelitas, es que se conoce pues como el origen del pueblo musulmán. Entonces por eso decimos que tenemos la misma raíz y dos religiones monoteístas, el musulmán, los musulmanes, los judíos, y ya pues de los judíos se desprende Jesús y el cristianismo. Entonces muy interesante que estés haciendo esa lectura. Este café empezó con toda tita, qué bueno, me alegra mucho. Se nota que estás de muy buen humor también, recargada, yo también me siento muy recargado. Sí, uno con esta chaqueta y con cara de aburrido, como que no pega más los zapatos, no. Aparte que el Cuba Libre, como Sí, tú decías, la sí, sabor, sí, la fiesta, sí, la sí, costa, sí. ya. En la costa se toma mucho. Sí, y se tiende, de todos mucho modos hay el culturas ron. así, pues hay caricaturas, pero así como se dice que los ingleses son flemáticos, pues esto de la teoría de los 4 humores, que no es el tema de ahora, de hoy, pero que se ha utilizado en cantidad de cosas, como hablar de las etapas de la vida, que nacemos sanguíneos, en la adolescencia nos volvemos coléricos, después somos melancólicos y terminamos siendo flemáticos, pues ya cuando somos viejitos. Claro, vale. Entonces, pues también se hacen caricaturas, como que si los ingleses son flemáticos. Entonces, bueno, se hace también se tiene, por culturas también se tiene, y sí sabemos que las personas que viven junto al mar, las ciudades de agua tienen una particularidad, y los pueblos junto al mar, y los pueblos marineros y navegantes también tienen unas particularidades en su forma de ser, y sí, realmente son alegres, que no es el tema de hoy, además de alegres, tienen humor, hacen chistes, hacen bromas, porque el humor sería eso, el chiste, la broma, la ironía. Y a ver, cuando acabo de decir chiste, broma, ironía, hasta ahí, ¿en quién puedo estar pensando que nos toca mucho a los dos y a esta casa nuestra? ¿En quién? Ay, pero ¿En esas quién? preguntas son las que a mí me escorchan. No, pero, O sea, pero ¿quién ¿cómo es no vamos a chistoso? pensar en nuestra madre, en esta casa? Ironía, ya. ironía. Teresa. Teresa La de Ávila, Teresona. ha sido estudiado Es el que cuando lenguaje. hablaste de esta casa, empecé a pensar en alguno de los hermanos. No, nuestra casa. O sea, Ok, sí, Teresa de Jesús. la ironía, recordemos, Juan de la Claro Cruz, que patrona sí. de los poetas, Teresa, patrona de los escritores. O sea, se ha estudiado el lenguaje literario de Teresa y la ironía en Teresa. Uy, Cuando total, dice, total. sí, o sea, una mujer maestra en eso, una mujer muy humorista, una mujer burletera. Cuando ella alegre. dice, a ver, en camino, buenos, puede que lo diga un poquito no literal, porque la memoria no me da, pero en camino de perfección. Buenos quedarán los soldados sin capitanes. Dice, pero ¿cómo va a decir que los soldados van a estar bien sin capitán? Bueno, es que va a decir, buenos fregados, bien Ajá. fregados que quedan, ¿cierto? O cuando dice, cuidaos de las humildades que os proporciona el demonio, que el demonio no proporciona humildades, sino soberbias. Entonces se está hablando irónicamente, que la ironía, de una vez digamos la ironía que se refiere, es ese decir algo que no es real, me gustaría extenderme sobre la ironía, si no hoy y si nos extendemos en otro momento, pero la ironía es la expresión por escrito, en el caso de Teresa, pues porque no la escuchamos ya ahora, hablado, diciendo algo que no es real, pero con un tono de voz o con un lenguaje no verbal que permite que tú te des cuenta que no es real. Por eso se diferencia del sarcasmo. ¿Sí? Ojo que eso es importante porque estamos perdiendo la ironía. La ironía es un recurso literario como en Teresa. Claro, en Teresa nosotros no la estamos escuchando, no hay el lenguaje no verbal, pero entonces ella utiliza los suspensivos,
En el caso de ella no, porque no había esas formas ortotipográficas, pero actualmente utilizaríamos la cursiva, ahí donde ella dice, buenos están los soldados, buenos estarán los soldados sin capitanes, seguramente el buenos aparecería en cursiva, si hiciéramos una reedición de Camino de Perfección, por ejemplo, que no es el caso. O cuidados de las humildades que os proporcionará el demonio, humildades, o proporcionará, estaría en cursiva o en puntos suspensivos. Si ella nos hablara, diría, levantaría la ceja posiblemente, entonces el lenguaje no verbal, y pondría un tonito o sacudiría la cara. Cuidadito con esas humildades que le da el demonio, Jorge Iván. Con eso tú ya entiendes, no, que me cuide de las soberbias que me da el demonio, ¿cierto? Entonces la ironía, como recurso, como figura literaria que también es pedagógica, produce ligereza, o sea, aligera, enseña, por contraste enseña, te queda muy claro, o sea, como te lo dije al revés, te quedó muy claro, produce dulzura, alegría, no produce ninguna molestia, esa ironía positiva. Cuando la ironía es negativa, entonces ya estamos hablando del sarcasmo. Cuando yo utilizo esa ironía, pero para dañar, para rebajarte, para humillarte, para herirte, y se utiliza. Entonces, el sarcasmo utiliza la ironía. El sarcasmo y la ironía no es lo mismo. El sarcasmo utiliza una ironía, ¿qué hace? Entonces, realmente tú no te das cuenta por mi lenguaje no verbal que yo estoy diciendo algo contrario. Sí, voy a poner un ejemplo. Sí, por favor. La línea es muy delgada, me parece a mí, ¿no? Muy delicada. Cuando tú dices, cuidado se peina, o sea, eso no es eso no es irónico. Me lo estás diciendo de verdad. A eso voy, te sientes mal, entonces, según esta explicación que nos estás dando, más que ironía es sarcasmo, ¿sí? O sea, no, más bien voy a ser más explícito. Sí. Quedaste muy bien peinada, ¿sí? Y como la carita, quedaste muy bien peinada. Sí, ahí tu lenguaje no verbal no es agradable. Exacto. Además, si no hay confianza entre tú y yo no me siento protegida. Entonces, no creo que tú me estés halagando. Realmente puedo sospechar de que me estás dañando porque tú y yo no tenemos esa historia de confianza. La relación de los dos no da para eso. ¿Cómo se distingue la ironía del sarcasmo? Con las entrañas, Jorge Iván, no, con las entrañas, o sea, el niño que siente que eso fue una ironía, pues el niño no va a decir la palabra ironía, de pronto no la conoce, pero que eso le hizo daño, hay que creerle, o sea, es decir, es con las entrañas que sentimos que eso fue genuino, que genuinamente tú me estás diciendo, Maura, uy, pero que chaqueta, tita, estás estrenando, bueno, ahí no estás usando ninguna ironía, pero como viniste como apagadita hoy, como apagadita, y yo con todos estos colorinches y el ron, y dime por qué viniste así, viniste como apagadita hoy. Entonces en el tono de voz yo me doy cuenta que no quieres hacerme daño. Habría un lenguaje no verbal en el que yo adivino, habría la ausencia de una historia que no da para que nos tengamos esa confianza, ¿sí? Y la persona que usa el sarcasmo realmente no lo va a disimular, o sea, realmente quiere dejar el sello de que te ha dañado, dejar el sello, no lo hace con disimulo, el sarcasmo no es disimulado. Hay otros daños que se hacen con disimulo, pero el sarcasmo no es disimulado, el sarcasmo inclusive se hace público y al que es sarcástico le gusta dejar la evidencia de que se dañó al otro. No, uy, pero entonces me parece difícil ser irónico, muy difícil, ¿no? O sea, hay que tener habilidad para ser irónico y no hacer daño. Hay que tener habilidad, pero es el lenguaje no verbal y la confianza. A mí me da mucho pesar, la ironía la utilizó Sócrates, nos la enseñó junto con la mayéutica, la ironía socrática, decimos, es una técnica pedagógica muy útil porque utiliza el contraste. Y qué pesar ahora con todo este temor que se tiene en las instituciones educativas y en la misma sociedad de la palabra en inglés, pues que no sé por qué ya se acuñó en inglés, bullying, la burla, entonces casi que la ironía ya va a desaparecer como técnica, como recurso de enseñanza-aprendizaje, me da pesar. La ironía en la literatura, esa sí yo creo que no va a desaparecer, pero bueno, de pronto hasta se juzgan cierta poesía, cierto trabajo lírico, y pues de pronto hasta empezamos a censurar la literatura con el uso de la ironía. Y la ironía como humor, como una de las formas de humor. Humor, vamos en chiste, broma, ironía, ya digo otras.
Da pesar porque sí, se necesita maestría, se requiere maestría, Jorge Iván, de todos modos, sí. Sí, para no terminar haciendo daño, ¿no? Sobre todo porque hay personas que se creen chistosas Sí. o graciosas, pero no se dan cuenta que con eso realmente están afectando a la otra persona. Entonces está Sí. bien ser gracioso en el sentido, bueno, tú me corregirás si nos vamos al Sí. detalle de la palabra, ser gracioso, el chiste. Pero yo soy de los que digo, uno tiene que saber a quién se lo dice, en qué contexto, en qué momento. Pues no sé, o sea, me parece que es delicado sabiendo que hace falta y es necesario, Sí, ¿no? si no tenemos esa empatía y esa empatía y ese discernimiento intelectual, porque es que inclusive el humor es de inteligencia, el humor no es algo de la empatía. La Ok. sonrisa es algo social y que tiene que ver con la empatía, con el afecto. Sonríen pues sonríen los micos, pues toda esta familia de primates, de micos, monos, yo no sé mucho de ellos. ¿Qué hacen así? Sí, sonríe el bebé desde las primeras conductas sociales, la sonrisa social, ¿sí? Es social y por lo tanto es empática. El humor es algo netamente intelectual. La risa es inclusive la recompensa de una comprensión intelectual. Entonces, si uno no tiene la habilidad intelectual para la ironía, no tiene la finura como Teresa, yo sé que en esta semana cuando le das a Teresa vas a estar pendiente de esas ironías, Sí, pero tú sí, ya sabes, total. ¿verdad? Que Sí, es sí, muy no, irónica, en es algunos muy pasajes irónica, uno ella es lo genial identifica. y es burletera y cómo se burla. No, ¿qué tal cuando manda los libros y le corrigen los sensores? Y ella vuelve a escribir lo mismo, pero se los escribe. No, es maga en eso. La censaban, le mandaba los libros a sus pues, consejeros espirituales, ellos le corregían algo y ella se salía con la suya, que ella volvía a escribir lo mismo, pero en otras palabras, ella hasta con burla. Sí, no recuerdo ahora, pero es una burletera, ella es una burletera. ¿Sí? Incluso tiene toda la lógica lo que dices, porque cuando habla de que el humor es de inteligencia, primero uno ve en los humoristas la capacidad que tienen de inventiva, de improvisación, ¿sí? Es muy grande. Aquí estaba pensando si hacía la cuña o no, pero debo decirlo porque realmente esto lo asocio muy bien. Hay un grupo de teatro aquí en Medellín que es muy, muy famoso, voy a decir el nombre, El Águila Descalza. Bonito. Sí, Ajá. entonces... Ahora va a tener nueva obra, la del COVID, ¿sí? Ya la tiene, a eso ya la voy. estrenó. Entonces fui... ¿Ya la viste? Te iba a invitar. Fui a verla Sí, ahora, el ay, ¿qué tal coronavirus. está? Muy buena, muy buena. Ay, Y qué cada maravilla. vez que tú vas a verlos a ellos, pues obviamente, aparte de que son muy graciosos, Sí. es un humor inteligente. O sea, Carlos Mario Carlos Aguirre Mario. y Cristina Toro. Exacto. Sí. Ambos, pues, porque ella también tiene un papel muy importante, pero Carlos Mario tiene una capacidad y una inteligencia, Sí. mucha lectura, entonces uno se da cuenta que realmente son personas muy leídas, muy Sí. instruidas, muy informadas, con mucho conocimiento, Y sabias. muy educadas y sabias. Y la sabiduría. y sabias, sí. No, es que, Jorge Iván, el humor sin inteligencia es safio, es ofensa, y la inteligencia sin humor es árida. De Bonito todos eso. modos, ojo que cuando una persona tiene mucha dificultad o para comprender el chiste o para poder agradecer el chiste mínimo con una sonrisa, si no le sale la risa, o no acepta el humor, no acepta de vez en cuando una burlita cariñosa. ¿Tú te has burlado de mí alguna vez, Jorge Iván? Yo creo que sí, o sea, Muchas si me preguntas... veces, muchas Un caso veces, puntual, no me acuerdo, claro pero que sí, sí, claro que sí, Jorge. Ahora voy a decir una burla que es muy frecuente hacia mí, la voy a decir para poner un ejemplo, que es muy diciente. Entonces, cuando inclusive se dice, una excelente forma de conocer el carácter de alguien es saber el tipo de broma que le molesta, el tipo de broma que le molesta. ¿Qué pasa? El humor es un trabajo intelectual. Lo que nos afecta emocionalmente no es susceptible de hacer humor ni de burla. Entonces ya viene el ejemplo. Hay muchos chistes de médicos y abogados, ¿verdad? Eso a mí no me toca, no tengo nada que ver con médicos ni con abogados. Hay muchos chistes de síndrome de Down, de labio y paladar hendido, que dicen una palabra muy fea, no la voy a decir por mi otra profesión, pues imagínense yo, fonoaudióloga, diciendo eso, pero con las personas que nacen con el labio, con el labio fisurado, el paladar hendido.
los disfémicos, que llaman vulgarmente gagos, también es una palabra que nosotros rechazamos. Entonces hay muchos chistes del sordo, del ciego, del síndrome de Down, de la persona con retraso mental, de la parálisis del suelo infantil. O sea, todos esos síndromes tienen que ver con mi profesión, con mi otra profesión. Yo no hago esos chistes, pero a mí no me molesta que los hagan. Y muchas veces los han hecho delante de mí. Yo sé que lo único que corrijo es lo de disfémico en lugar de gago, no, me parece muy forzadito, pero cuando sí dicen el labio leporino o boquinche, es muy feo, yo sí digo, ay, sí, yo me digo, pero es que no, eso se dice el labio fisurado, sí me parece, porque el leporino es labio de conejo, de liebre, pero yo me río, con seguridad que me río, y yo no juzgo a esas personas, y pienso que esas personas, ya voy a decir porque estoy dando el ejemplo, pienso que esas personas hacen el chiste del síndrome de Down, pero si estuvieran en la calle, en un parque, en un salón y hay un síndrome de Down, lo tratan bien. Que hacen el chiste del sordo, pero si se encuentran con un hipoacústico en la calle, lo ayudan. Yo no dudo. ¿Cuál es la diferencia? Porque esas personas que no tienen mi profesión hacen el chiste de eso. De curas también hay muchos chistes, ¿eh? Ajá, sí. Ave María, listo. ¿Por qué ellos hacen el chiste y yo no? Porque a mí me afecta, porque es mi profesión, pero además porque yo no tengo miedo de esos síndromes. Bueno, tengo miedo de tener un hijo así, pues que ya los tuve. Yo de hecho tuve mi primer embarazo haciendo mi práctica en el hospital de Tacuba, en México, Ciudad de México, donde estaban todas las malformaciones craneofaciales. Y qué miedo si tenía uno con una barriga de 7 meses y atendiendo bebecitos con malformaciones, pues era duro. Pero no tengo el miedo en el sentido de que yo sé cuál es el camino de rehabilitación, en el sentido de que yo confío en que hay rehabilitación, en que yo conozco, y además tengo un afecto por esas situaciones. Entonces por eso no hago el chiste. ¿Por qué los otros hacen el chiste? Porque no están conectados afectivamente. Y porque es la manera, que ahorita es muy importante decir, podríamos haber empezado con eso, es la manera de manejar esa situación tan dura, de manejar esa incertidumbre de, uy, ¿qué es eso de ser sordo? Uy, ¿qué es eso de no tener inteligencia y ser retrasado mental? Uy, ¿qué es eso de tener el labio abierto, el paladar abierto y tener un tono de voz un poco desagradable? Uy, ¿qué es eso de ser ciego? Entonces es la manera de poder manejar una realidad dura, que es que realmente eso hace el humor. El humor convierte el drama en algo llevadero, convierte lo pesado en algo ligero. El humor realmente dignifica, Jorge Iván y queridos contertulios, porque el humor muestra mi superioridad frente a las circunstancias. O sea, yo soy mayor que mi circunstancia. Cuando yo soy capaz de caerme y reírme de mi caída, ¿sí? Voy a decir ya, yo sé que tú no me haces burla de esto, pero amiguitos tuyos sí, y amiguitos que tenemos en común, y muchos amigos. Los contertulios se deben haber dado cuenta que yo tengo unos movimientos involuntarios en la cara, ¿no? Hace unos 30 años, razón por la cual soy vegetariana, etcétera, etcétera. Que yo a veces que vemos el café, yo veo que se me ha salido algún movimiento, que hoy estoy poseída. Es genial porque eso es motivo de burla, Jorge Iván, entre amigos míos. Hay amigos que me remedan un Carlos Ospina, pero exagerado, que hacen inclusive unos movimientos que yo no hago. O sea, me remedan, o sea, imitando una tita que no hace tal cantidad de movimientos, porque mis movimientos solo están en la cara, y a veces la burla es tal y la risa es tal que me remedan como si todo mi cuerpo se moviera y se quieren morir de la risa. En la calle yo a veces estoy manejando y alguien del carro vecino me saluda y yo como que por dentro digo, ay, qué pena señor, yo no le estoy saludando, es que una parte de mi cara se movió. O voy con los hijos y los hijos dicen, esa no me ha tocado. Sí, es horrible que te saluden y yo no estoy saludando a nadie, claro, y la boca. Pues ahora me salva mi hija. Bueno, yo sí sabía que me picabas mucho la boca. Imagínate, o gente, hombres que piensan que yo les pico el ojo. Picar el ojo en Colombia es esto de coquetería. No, y la boca, a mí me salva ahora el tapabocas porque es genial. Yo con ese tapabocas tengo media cara, yo sé que a veces detrás del tapabocas estoy así. Sí, también no me lo guiña ven. y me manda piquitos. Sí, no, terrible, terrible. Los hijos cuando vamos juntos en un centro comercial algo dicen, mamá, comiste carne, mamá, te saludaron, mamá, y yo sí, me saludaron, estoy poseída por los movimientos. Es decir, esa enfermedad en mí suscita en los amigos que me adoran burlas. La burla en esa forma, en remedo, porque una forma de humor es el remedo, me remedan.
esos amigos no me quieren, esos amigos me adoran, esos amigos muestran en la superioridad, pues ya con esto, pues no podemos hacer nada, pues Tita lleva 30 años padeciendo esto, ya, pero yo que apenas el año pasado encontré un neurólogo que entendiera la situación, puede sonar extraño, pero fue apenas el año pasado, gracias a Sandrita, además, que vale la propaganda, gracias a Sandrita, yo no admitiría que en esa cita ejemplar que tuve con ese neurólogo, él hubiera reído de mí, o me hubiera dicho, señora, ¿y usted hace esto así? Y me hubiera imitado. No, de él no, porque él es el neurólogo. Y él tiene que tener una conexión afectiva con la enfermedad que trabaja, y porque además él la entiende, como yo entiendo el síndrome de Down, el sordo, etcétera, etcétera. Pero de mis amigos sí lo admito, porque es una manera fresca de ponerle humor para superar la situación, o sea, Tita, e incluso creo que más se burlan el día que más poseída estoy yo por los movimientos. O sea, más poseída estoy, ellos como que dicen casi solidaricémonos, que no sea solo Tita la que mueva la cara, sino todos vamos a movernos así como Tita, ¿sí? Entonces, mira que lo estoy poniendo de ejemplo porque eso hace ligera la vida. Entonces el humor dignifica, el humor realmente muestra la superioridad de nosotros sobre la circunstancia. El humor, por eso la chaqueta que me gustó de revés, de doble faz, porque el humor permite ver cosas que bajo otra lógica no se ven, permite ver más allá, y en eso tiene mucho parecido con la forma de la filosofía y que inclusive con la actitud del filósofo. Los filósofos somos un poco desparpajados, un poco así que nos vale, que me vale gorro, que esto es así ya, así somos los filósofos, y desparpajados, para decir, para sentir, para criticar, así es el humor, entonces se parece mucho en forma y en actitud. El humor es la distancia más corta entre dos personas, ahí donde hay algo fuerte, algo duro, tú haces el humor, bien sea en broma, el chistecito, el remedo, la burla, faltaba la aporía, el acertijo. La aporía son esos acertijos muy de la filosofía, así como los del oráculo de Delfos, los que hemos leído pues en la literatura griega y bueno, mucho en la filosofía. Entonces, sí, por eso cuando se pierde como el humor, asociémosla un poco también con esa gozo, esa alegría en una relación, hay tanto distanciamiento, ¿cierto? O también uno de los síntomas de nuestra distancia es que se nos perdió ese humor. Sí. Es muy difícil relacionarse con una persona que no admite el humor, básicamente, y no lo digo yo, o sea, es claro, una persona que no admite el humor está entre la frivolidad y la seriedad, ¿cierto? Aquí la frivolidad y la seriedad. Una persona frívola no le ve sentido a nada, nada tiene fondo y no le importa herir. La persona frívola, sí, no le importa herir. Nada tiene sentido, nada tiene fondo, o sea, es muy superficial, es muy intrascendente. La persona seria es demasiado solemne, ¿sí? Y no admite como la otra mirada, sino que es muy absoluta, ¿sí? Entonces el humor está aquí en la mitad. Una persona que no admite el humor, porque no necesariamente lo tiene que hacer, pero lo admite. O sea, una forma de gozarnos del humor es porque yo lo produzco, como dice el Corán, el que hace reír a otro que se gana el paraíso, o porque yo lo recibo de buena gana y resueno con la risa, con la sonrisa, con la aprobación, no con la reprobación. Básicamente son dos cosas. Y yo he conocido a esas personas en mi vida y te digo, Jorge Iván, antes de decirte cómo son, es muy difícil relacionarse con ellas y a veces se las tiene que soportar uno porque hacen parte o de la familia de uno o del grupo de trabajo. Son personas que tienen baja autoestima, es muy claro. Personas con baja autoestima no admiten el humor porque sienten que cualquier chiste va contra ellas, cualquier burla va contra ellas. De hecho, cuando yo dije, yo soy una terapeuta que admite que hagan delante de mí chistes acerca de las patologías del lenguaje con las que yo trabajo, pero yo he conocido otras colegas o psicólogos o psiquiatras que no admiten chistes del psicótico, del esquizofrénico, no admiten chistes. Digo, pero ¿por qué? Es que el otro es un contador, es un jardinero el que está haciendo el chiste, no es un colega. Reprende si es un colega tuyo el que está haciendo el chiste, pero el otro no tiene tu profesión. Entonces son personas con muy baja autoestima o son personas con un ego tan inflado
O sea, ¿los qué? Narciso. O sea, los narcisos y ególatras no admiten chistes, no admiten chistes, no admiten chistes, no admiten burlas, porque pues ese ego tan inflado, ¿cómo se los vas a resquebrajar? ¿Cómo vas a abrir una grieta por su ego? ¿Sí? Entonces no hay forma con un narcisista de hacer humor, con un ególatra, ni hay forma con una persona baja autoestima. Y relacionarse con ambos es muy difícil, es muy cansón que cansa. Es que relacionarse con gente de baja autoestima, la sociedad no ha ponderado, pues casi que eso es una ¿cómo se llama? Una enfermedad, cuando se dice que es de salud pública, un problema de salud pública. Un problema de salud. Sí, que la baja autoestima es un problema de salud pública. ¿Quién dijo que la gente con baja autoestima se hace daño a sí misma? Sí, se hace daño a sí misma y a todos los que están alrededor, que nos friegan la vida, los de aquí y los de acá. No, cuando empezó el café, que nos dijiste Sí. el tema del humor, lo primero que pensé es yo, bonitita, ¿qué querrá con este tema? O sea, me pareció como muy, aparte pues, obviamente interesante, pero muy extraño, ¿no? Porque plantear el humor, yo creo que pocas veces se habla de eso, no sé si llamarlo epistemológicamente. O sea, uno aquí es un programa de humor, es contemos chistes, Sí. pero que se ponga uno a pensar sobre el humor o la importancia del humor, Sí. yo creo que poco, ¿no? Pero con se ha esto que nos hecho, dices- sí, ahora no, se mencionamos ha hecho. filósofos, claro. Eso es lo que sí. también quisiera que nos hablaras ahorita, pero me encanta cuando hablas de esto, ¿no? Ponerle humor para superar la situación adversa. sí. Eso sí lo sabía y bueno, lo he escuchado antes y yo sé que muchos de ustedes, que es muy importante, aprender a reírse de sus dificultades, ¿no? Sí. Y creo que las personas, tiene toda la lógica de esto que dices, porque las personas que tienen alguna, ¿cómo es que se llama? Discapacidad o alguna Una limitación, limitación, disfuncionalidad, sí. generalmente cuando aprenden a reírse de eso es cuando uno los ve que empiezan a A salir superar adelante. y a salir Es la adelante. resiliencia y la Exacto. superación. De lo contrario empiezan a retraerse, Claro, empiezan a claro. aislarse socialmente y como tú dices también, o sea, se vuelve difícil el tema de relacionarse con ellos, Sí. ¿no? Cuando eso ya pues se convierte en una baja autoestima. Yo creo, estoy recordando esa cita mía con el neurólogo el año pasado porque fue una cita muy linda. Yo quedé admirando a ese neurólogo por la forma como me atendió, por el tiempo que destinó. Y es muy bonito porque cuando mis amigos se burlan de eso mío, yo creo que me facilitan el que yo me sienta cómoda y diga, ellos ya lo saben. Ellos me están Sí, dando yo permiso. también lo sé. Sí, ellos ya lo saben. Sí, yo también lo sé. Yo no te doy ese permiso. Tú nunca te has burlado de mí por eso, te has burlado No, por otras cosas, pero por esa muy no. respetuoso. No, tú te has burlado de mí por otras cosas, no por esa. Pero es como si mis amigos me dieran la confianza y yo digo, ya lo saben, ya no tengo que esforzarme, ya no tengo que disimular, pues ya no tengo, y que además no se puede disimular, es algo que cansa. Yo a veces en mi casa digo, qué rico que me metieran la cara como en la nevera, en el freezer, en el congelador por la noche y la estiraran porque es una cara cansada. Entonces el neurólogo me preguntaba cómo se siente. La pregunta era muy personal porque él como neurólogo tiene que saber cómo se siente un paciente así. Y yo le decía, muy mal. Me siento muy mal porque yo trabajo con la palabra, todo el día yo trabajo con gente, yo me siento muy mal. Muy mal, muy mal. Y me parecía tan linda que hiciera esa pregunta, pero entonces yo con los amigos no me siento muy mal, porque como ellos han descubierto, han puesto a la vista mi enfermedad, me permiten vivir con ella, me aceptan, es algo muy bonito. Entonces sí ves la diferencia entre la ironía, el sarcasmo, ¿sí? Del todo. Es... Tita, pero ahorita al y la inicio- superación y el valor, porque podíamos entrar a hablar de las bondades a nivel de psicología que tú ya dijiste, la resiliencia, la aceptación cuando se le pone a humor a un problema, ¿sí? Pues que inclusive la psicología ha estudiado que el humor genera serotonina, que es analgésico, pues en el caso mío es analgésico de mi alma, cuando yo dicto una conferencia, 1.500 personas, 500 personas, pues créanme que es un poco tensionante saber que me voy a parar en el ambón, que no tengo ningún problema con el contenido, que no tengo ningún problema con el lenguaje, que no sufro pánico escénico y que no sé mi cara, cómo se va a comportar y que yo no puedo controlar mi cara, ¿cierto?
Entonces, Sí. es triste, ¿cierto? Pero cuando dices, tengo tantos ambientes en la vida en que me reciben así, en que puedo llegar así, esas 1500 personas no me conocen, no me van a recibir así, simplemente van a decir que qué raro, la cara de esta señora se empieza a mover, ¿cierto? Pero cuando puedo llegar a otros lugares, inclusive hasta en el café, y saber que bueno, si eso sucede, pues que vamos, que sucede. Pues que vamos, Que igual vamos, ya, que podemos suceder, que adelante. igual ya uno se siente como en familia, en Sí, sí, confianza sí, con sí. todos ustedes, pues que tan Sí. cariñosamente nos acompañan y nos dejan sus comentarios. Qué bueno, ¿no? Este espacio realmente, yo creo que no tienes problemas si se te sale algún guiño y no hay inconveniente. Bueno, por aquí tienen una pregunta, Sandrita. Tita, si cuando te paras en el escenario Sí. empiezas como compartiendo, Espérate un segundito porque la iba a traducir, pero no alcanzamos. Digo. si cuando te paras en el escenario empiezas a compartir ese sentir con el público, le dicen, mire, en este momento yo tengo una distonía facial, mi cara puede tener este movimiento, por favor concéntrese más en el contenido. ¿Crees que eso cambiaría un poquito más? Nunca había pensado en eso, Sandrita, gracias. Entonces eso nos da pie para hablar de lo siguiente. ¿Por qué es tan difícil? Gracias Sandrita, excelente intervención. Porque donde no hay lugar al humor, no hay confianza. Entonces volvamos al primer café de nosotros, en el 2020. 20, sí. En el 2020, el primer café. El miedo, que empezamos con eso porque era el miedo en la pandemia, el miedo al COVID. Donde no hay humor es porque no hay confianza. Claro, yo no se me ha ocurrido hacer eso que dice Sandrita, porque si yo llego a un auditorio de 1500, 500 personas, pues no hay la confianza. Pero aquí es lo que tú dices, nosotros ya sentimos, mira, tú acabas de dañar la cámara, no te diste cuenta cómo te paraste, no moviste la cámara, Sandrita, acabas de dañar la escena. Porque Iván, tú te paraste y dañaste la estética de la escena. ¿Qué confianza le tienes a los contertulios, cierto? Y nuestra camarógrafa se le ocurre hablar, ¿cierto? Entonces, hay confianza en esto, o sea, podemos ser nosotros. Ahí donde falta el humor es lo que tú estás diciendo, ya no hay confianza, donde se pierde la confianza se pierde el amor. Ese fue el camino que nosotros hicimos cuando empezamos los cafés filosóficos. El miedo, la confianza y luego seguimos con el amor, ¿sí? Entonces eso es lo grave de la falta de humor, que donde no hay humor, no hay amor. Tú podrías estudiar el clima laboral de una empresa, preguntar, ¿ustedes se ríen? Sí. No, sonreímos. No, la sonrisa es otra cosa, que la sonrisa es social y es de empatía. No, humor, la inteligencia, humor. Que además es muy lindo la creatividad que se expresa en el arte, la ciencia y el humor. La ciencia y el humor comparten camino. No voy a dar aquí el ejemplo de un chiste porque soy pésima contando chistes. Me río, me encanta. Hay un programa, pensé que le ibas a hacer propaganda a nuestro programa en los sábados. Es un programa que tiene por ahí 30 o 40 años en Colombia. Cuando estoy con mi mamá lo veo, pero yo lo veo, yo me puedo reír, pues que además a mí me encanta reír, pero es que yo a veces estoy tirada en el piso de reírme y yo me río sola. Me río sola, que la risa siempre es con otro. La tristeza puede ser en soledad, pero la risa siempre es con otro. Uno cuando se ríe solo se está riendo recordando a los otros. O sea, siempre la risa es en relación con los otros, ¿no? Entonces, yo veo ese programa, si estoy con mi mamá veo ese programa, por una porque me puedo reír, pero por otro es porque admiro el proceso intelectual. Por eso este libro ahorita cuando dijiste que es raro ese tema en la filosofía, ya te voy a decir, es que es bien de la filosofía. De hecho hay una página, se la recomiendo, www.filosofía y humor, o humor y filosofía. Es una página viejísima y es brillante, ¿sí? Entonces, no voy a hacer el ensayo a contar un chiste porque lo hago mal, pero a nosotros nos empiezan a contar un chiste, ¿sí? Y todo va normal, ¿sí? ¿Eres bueno para contar chistes? No, eso iba a Entonces, decir. ni tú ni yo lo vamos a contar No, pero para yo sí. el programa. Pero, Es que estaba pensando en uno, o sea, yo soy tan malo que este va a sonar pues como muy bobo. Que pero llega un espera, romano... espérate. No, espérate. Si lo vas a contar, por favor, para cuando yo ya me vaya a reír. Cuando venga la parte en que me voy a reír, para yo decir una cosita. ¿Sí se puede? ¿O es tan cortito que no? Es muy cortito, no, es muy cortito. Pero no puedes parar cuando ya sea que yo me vaya a reír. No, es que es demasiado corto. Bueno, mira, te dale. lo cuento.
Llega un romano a una panadería y dice, ¿me da 5 panes? Sí. Sí, pues sí, 5 panes. Es muy lindo, me parece muy lindo. Deme 5 panes, sí. Pero pues 5 panes es esto por el 5, ¿sí? Bueno, lo que pasa es que en el chiste va de la lógica, o sea, uno está contando una narración que es lógica. Y el momento de la risa es cuando ocurre lo ilógico. O sea, el camino del humor es de lo lógico a lo ilógico. Okay. A lo impredecible, y el camino de la ciencia es inverso, es de lo ilógico a la lógica. La ciencia siempre empieza con algo confuso hasta algo que ya tiene una lógica, o sea que son los dos mismos caminos. El camino del ajá de la ciencia es el mismo camino del jajá del humor, y si se quiere, el camino también del arte, del porque el camino del arte es también la disarmonía, el caos, para darle una forma, una armonía a esa pieza musical, a ese trozo de madera, un gran pedazo de mármol, etcétera, etcétera, ¿sí? Sí, Tita, nos quedan 15 minutos y yo sí necesito hacer 2 preguntas antes de los libros. Sí. Esta la tengo desde el inicio y va en relación con lo que acabas de decir. ¿Yo puedo tener buen humor sin saber contar chistes? Claro, por eso dije, el humor, ¿qué es el humor? ¿Qué vamos a diferenciar? Ya coloquialmente, se habla mal humor, no se dice sino, bueno, se dice buen humor, humor y mal humor. Una persona de mal humor es una persona mal geniada, pues que sería o depresiva, que sería el melancólico o el colérico, ¿sí? Es una persona mal geniada o depresiva, inclusive a veces hasta agresiva, ¿sí? Eso es lo que llamamos una persona de mal humor. Una persona de buen humor es una persona que es tranquila frente a las dificultades, flexible, que es una exigencia de Bergson en el libro La risa. El libro de Bergson se llama La risa y es un libro muy importante, y él ahí dice que es imposible la vida, o sea, importa vivir con los otros y vivir bien, y es imposible la vida con los otros sin la flexibilidad. Queda la flexibilidad del humor, así como hemos hablado en otro momento de lo apolíneo y lo dionisíaco, ¿sí? Entonces, el buen humor es ese, lo que dijimos, que tú y yo nos calificamos como personas de buen humor, pues no es que seamos vanidosos, pues qué bueno que sabemos que somos de buen humor, y bueno, eso es una bendición también, una gracia que tengamos eso, y hay que cultivarlo, porque pues todos podemos cambiar y nos podemos poner malhumorados, ¿cierto? De hecho, hay personas que dicen qué triste, cómo le cambió el genio a esa persona, ¿cierto? Todo el tiempo estamos transformando y desarrollando. Pero humor lo entendemos como eso. Humor, entonces, en el humor, ¿qué es? O producir o entender y gozar. Y gozar es ratificar y regalar con una risa o la sonrisa. Producir la broma, que no hemos hablado cómo es, el chiste, la ironía, alguna palabrita, pues dijimos varias cosas importantes de la ironía, ¿sí? El remedo, como lo que contamos que hacen conmigo mis amigos, y el acertijo o la aporía. Por ejemplo, si tú a este ron, como tú siempre es el que me sirve la bebida, le hubieras echado un chile ahí, ya que le gusta tanto el picante, le vamos a echar, y yo llego y tomo, ¿qué pasó aquí, Jorge Iván, delante del programa? Pues que me hubieras hecho una broma, pero ¿qué es esa broma, Jorge Iván, cierto? Entonces decimos bromas pesadas, bromas, bueno. Entonces, si yo soy una persona con baja autoestima, pienso que quieres matarme, pienso que no me quieres, pero si tengo buena autoestima, digo, pues tanta confianza me tiene, y si me tiene confianza es porque me ama, pues que le echo eso. Hubiera sido pesada, ponte que le hubieras echado marihuana. Entonces, el chile, pues simplemente va a producir en mí, ¿qué pasó, Iván? Esto pica, este ron, ¿cierto? Pero si le echas marihuana, yo no me voy a dar cuenta, solo a los 10 minutos, quién sabe qué va a pasar con mi mente, ¿cierto? Entonces ahí diríamos, pues es una broma pesada, se te fue la mano, ¿cierto? Entonces ahí es lo que tú dices, hay que diferenciar en la ironía, en la broma, en el remedio, cómo vamos a remediar al síndrome de Down, a la mamá del síndrome de Down, cómo vamos a remediar el síndrome de Down al frente. Entonces, ¿por qué los amigos de Tita sí remedian a Tita? Porque siempre tenemos que hacer el humor defendiendo al débil, no al fuerte, defendiendo al débil, no al fuerte. Yo creo que los amigos me han hecho fuerte frente a la enfermedad, burlándose de mí y remediándome. Como, Tita, aquí estás,
Tita, estamos contigo. Tita, y te queremos, pero es que de verdad, ¿no has visto tus amigos que me remedan, Jorge Iván? Nunca me ha tocado, No, nunca no, me ha no, tocado pues. por eso. Pues yo me los imagino. No, obviamente. imagínate quiénes son y Pero- cómo lo hacen. Y cómo lo hacen. Pero nunca he Exageran. estado pues como en ese Sí, momento. exageran. Entonces, pues salió de perlas ese ejemplo mío hoy, pues salió de perlas, no forzado. Creo que ha quedado claro para los contertulios porque Total, puse ese total. ejemplo, ¿verdad? Entonces eso es muy importante, hay una ética del humor. En una ocasión, y Rico, podríamos extender el programa al otro. Yo creo que sí, Sí, sí. No, hay para muchas hablar de la cosas. ética del humor, porque Ajá. te estaba contestando, uno puede tener, todo esto era para contestarte, uno puede tener, ¿qué? Dijiste, uno puede Puede ser de buen humor sin saber contar chistes. Sí, no, tener humor, porque ya O sabemos bueno, que buen humor, tener humor sin saber contar chistes, claro, es o porque los produce, toda esa lista que acabo de repetir, es como la cuarta vez que la repito, o porque lo acepta, y lo acepta mostrando el agrado con una risa o una sonrisa, ¿sí? Filósofos han hablado, yo por eso traje este libro de recomendación hoy, porque desde el mismo Aristóteles que dice, bueno, no podemos decir cuando dicen el hombre es un animal político, el hombre es un animal, o sea, todas esas distinciones de animal, la de Aristóteles es un animal político, dice, pues no podemos decir el hombre es Homo ridens, que se ha escrito, Homo ridens, el hombre que ríe, como algo esencial, como lo político no, pero sí el hombre que es la criatura que es capaz de reír, eso sí es la única. El humor solo se juega en lo humano y exalta lo humano y da sello de la humanidad. Sí, es una muestra de inteligencia, es una muestra de, no puedo decir empatía para nada, porque eso es la sonrisa. Es una muestra de inteligencia y es una aseguramiento capacidad, y creatividad. es un aseguramiento de creación de relaciones. O sea, en el humor se fraguan y se consolidan relaciones. Yo me siento más cercana con esos amigos que se burlan de mí porque digo, no me están desdeñando, me están amando, me están diciendo, ya sabemos bien cómo eres, mira, te mostramos y estamos contigo y te queremos. O sea, me dicen muchas cosas con esa burla. Sí, lees y haces total. la lectura. No, sí, es O sea, claro, me dicen claro. muchas cosas, pero una persona de afuera podría decir, pero qué atrevidos, pero cómo remedan a Tita de esa manera. Y no, y lo que producen no es un efecto positivo. Obviamente, tienen que ser muy inteligentes ellos y tienen que haber estudiado muy bien de manera directa, indirecta, consciente o inconsciente la historia de la relación entre ellos y yo para saber que pueden hacer eso. Y para saber que no han producido nada malo en mí, sino que me han dado la confianza de ser. ¿Sí? Entonces sí tiene que haber una ética en el humor y eso podríamos entonces hablar la otra semana, la ética del humor. ¿Por qué no nos recomienda los libros Sí. para no hacerlo pues, como de afán, sino Li- con calma? Como para que terminemos ya. No, pues, qué antes, manera de porque decir. hay tiempo, ¿no? Para que, es que en los últimos Pues cafés es como fuiste ¿qué fuiste recomiendas? irónico, pues fuiste que, Iván. Eso iba a decir, pero no, pero yo pensé hacer la ironía de otra forma, ¿y tú sí te has leído esos libros? Y Bueno. tú sí te lees lo que nos recomienda. Rayadito. Irónico, sarcástico. Rayadito, sí. Inclusive no traje, este no es el rayadito porque este libro lo tengo 3 ejemplares. Entonces, aquí sí veo uno rayadito. Y tengo rayaditos, otros 2 de papel periódico. Este libro yo ya lo había recomendado, pero mira que inclusive salió tu pregunta, esto que tiene que ver con la filosofía y la lógica. Hessen es un filósofo alemán y este libro Teoría del Conocimiento lo escribe para sus estudiantes de grado 11. Llegó a ser un libro tan claro que ha sido referente en la clase de nociología, una cosa es nociología y otra cosa es epistemología. Y es importante entender el humor dentro de la teoría del conocimiento como otra forma de acceder, otra forma de explicar la realidad. Es que el humor, como esta chaqueta de doble faz, explica la realidad desde otro ángulo que no se ve. Y en eso se parece a la filosofía. Entonces, por eso quiero recomendar este libro, La teoría del conocimiento. ¿Sí? Básicamente está muy bien organizado, es un libro que cualquier persona con cualquier profesión entiende, ¿sí? La posibilidad del conocimiento, el origen del conocimiento, la esencia del conocimiento,
las especies del conocimiento y el criterio de la verdad. Y el humor contrasta, el humor exagera, la hipérbole es otra forma de humor, no la había mencionado, la hipérbole, la exageración que la tenemos Total. mucho los paisas, sí. Exagerado. Sí, exagerados. Tita sí es exagerada. Sí, 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 sí. Ay, mira, bueno, ahorita hay otra cosa aquí en este libro. Y el criterio de la verdad, entonces en la exageración se afecta, se atenta contra la verdad, y el humor muestra otra cara de la verdad. Entonces sí, hay que estudiar el humor cuando se estudia teoría del conocimiento, es otra forma de conocer. Mira, es el camino mismo de la ciencia, pero inverso. Interesante Inverso. eso. Sí. Súper bien. Dejemos el otro. Dejemos el otro. Sí. Te iba a preguntar, así como para cerrar, ¿podemos catalogar el humor como una emoción, un sentimiento No. o no? No, 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 no. El humor, gracias por la pregunta. Donde yo no puedo tomar distancia, no puedo hacer humor. Por lo tanto, en el humor no podemos hacer juicio de empatía, ni de emoción, ni de sentimiento. El humor es un trabajo intelectual alejado de la situación. Porque toma distancia es que puedo hacer humor. Yo no tengo distancia con el síndrome de Down. Es mi motivo de trabajo. Yo no tengo distancia con el sordo. Es mi motivo de trabajo. Yo no tengo distancia con el disfémico, tartamudo que llaman. Es mi motivo de trabajo. No quiero decir mi objeto, son los sujetos con los que yo trabajo. No tengo distancia, ¿sí? Estoy comprometida efectivamente con ellos. Además entiendo intelectualmente la situación de ellos. Entonces no tengo miedo. El que hace el humor de esas patologías con las que yo trabajo, el que hace el humor, ha tomado distancia, no está comprometido efectivamente, no les importa. Porque no les importa no quiero decir que es malo, porque yo estoy seguro que esa persona que hace el chiste del síndrome de Down es capaz de atender al síndrome de Down y no remedia al síndrome de Down como me remedian a mí. Entonces es un trabajo intelectual, no es un trabajo de empatía. La sonrisa social, el humor no es algo de empatía, no es algo afectivo, hay que tomar distancia, es algo netamente intelectual, es de mentes inteligentes. Ahora, recordemos que hace unos 15 o 20 años, ya me callo, estamos ya hablando de las 7 inteligencias, de las distintas inteligencias, musical, racional, lingüística. Pues yo puedo tener una buena inteligencia lingüística y no tener inteligencia social, eso se da, ¿sí? Pero el inteligente del que sea, si es inteligente, tiene humor. Sospeche, Jorge Iván, la persona que o no ratifica el humor del otro, no se lo goza, ya con su personalidad, pues que una personalidad histriónica como la mía, pues se tirará en el piso a reír, pues todo el mundo tiene que reír así, no, pues dice qué buen chiste, o ay María, o serio, pues apenas se le mueve esta mueca así, pero algo hace, o sea, sospeche, 3 cosas, porque no había dicho la tercera, donde no hay humor, hay baja autoestima, hay un ego muy inflado, ¿sí? O hay escasez de inteligencia, es muy duro decirlo, pero que es así, hay escasez de inteligencia. Ok. No, lo preguntaba era, entonces, quizá hay que hacer la apreciación, la claridad. Cuando hablamos de buen humor y mal humor, eso sí sería más una emoción, ¿no? O sea, cuando uno dice, claro, por estoy eso. de buen humor, estoy de Claro, mal humor. gracias, Jorge Iván. Ok. Pero ya lo empezamos a diferenciar desde el principio, que bien. dijimos, tú y yo somos de buen humor, y el buen humor era en esos sociables, etcétera. Y el mal humor era el melancólico y el colérico, y ese sí lo llamaban desde Pero siempre, eso es un lo han rasgo de llamado la así. personalidad, ¿no? Sí, ya sí estamos hablando de eso. Eso, pero yo soy una persona de buen humor. Sí, ya sí estamos hablando de emociones. ahí Estamos sí. hablando de emociones Ok. y pues ya rasgos de personalidad y ya virtud, pues cualidades, ¿sí? Y de mal humor también estamos hablando de rasgos de la personalidad, emociones todas negativas. Pero ¿sí? pasa, o sea, a todos nos Sentimientos. pasa de cierta Sí, forma, sí. yo soy una persona de buen humor y a veces no estoy de buen De humor. buen humor, sí. ¿Cierto? Pero el tema de hoy es, queridos Ok, contertulios, no ok. era ni el buen humor ni el mal humor, sino ok. el humor. Ya. El humor que es burla, chiste, broma, ironía, remedo, Eso tengo. hipérbole, aporía y acertijo. Sí. Me faltaron hipérbole, aporía. Sí. Y que es el contraste, siempre es contrastada, siempre es exagerada, siempre atenta contra la verdad.
Ok, una broma. bueno, no, la verdad Ponerle que- chile a este ron es atentar contra la verdad, que yo creo que es un ron con Coca-Cola y le has puesto chile, que es atentar contra la verdad, ¿sí? Entonces, hoy hablamos del humor, no epistemológicamente, sino nociológicamente. Sí, 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 esto Ok. es nociología, lo que pasa es que se confunde mucho, epistemología es filosofía de la ciencia, pero Ok. tristemente en las mismas facultades de filosofía a veces y en las facultades de ciencias sociales no distinguen esas materias, y yo digo, los muchachos dicen, voy a clase de epistemología, yo les pido el programa y digo, no, usted no está le está dando epistemología, le está dando nociología, sí, es un Ok, asunto interesante. nociológico, el humor es un asunto nociológico, chévere, chévere tu precisión. Ok, Sí. listo. No, y es que lo digo porque realmente hoy profundicé muchas cosas que pocas veces uno se pone a pensar en ello, pero me quedo mucho con esa forma como iniciamos y creo que podemos retomarlo dentro de 8 días en la ética del humor, la ironía y el sarcasmo. Sí. Creo que podemos Y la hacer- sátira. y la sátira, Eso. ¿no? Porque cuando tú hablabas, se está perdiendo la ironía, yo, ¿en serio? No, es que estamos siendo más sarcásticos que irónicos. Ah, Y ahí- bravo, bravo, bravo. Y ahí hay que pensarlo, por eso me gustaría que este tema pues siguiera en el próximo café. Lo que pasa es que tenemos una novedad y nos quedamos sin tiempo, es Semana Santa, no habíamos hecho referencia a Claro, eso, sí. entonces vamos a tener una pausa del próximo Viernes. Obviamente pues no vamos a tener café filosófico, Sí. Viernes Santo, estaremos en otra dinámica. Aquí en Monticello ustedes pueden ver la programación de Semana Santa, las personas que estén en Medellín y nos quieren acompañar presencialmente en las redes sociales de Monticello. En Instagram, @MonticelloCD, en Facebook, Monticello Casa de Espiritualidad y también en YouTube, porque si ustedes no están aquí en Medellín y quieren conectarse con nosotros, en YouTube el canal es Monticello Casa de Espiritualidad y ahí pueden seguir las transmisiones. Entonces vamos a vernos no dentro de 8 días, sino dentro de 15 días y Bien. continuaremos entonces con la ética del humor. Además con el humor que nos da la resurrección. Que nos da la resurrección, así es. Tita, La alegría. una feliz... Perdona, no, pero ya tengo la confianza para hacerlo. Gracias por acompañarnos. qué Detrás de belleza. cámaras ya veremos, ya veremos. Tome su golpe. Gracias. disfruté Gracias, mucho. queridos contertulios. Gracias por acompañarnos. Nos encontramos entonces en el próximo Café Filosófico.